Estamos conversando con Benito Antonio Cruz Peña sobre la construcción de paz, algo que nos toca muy de cerca, porque sentimos que además de vivir en el conflicto, pues la vida se nos complica, ¿no? Y hay cosas de raíz. Benito hablaba sobre la construcción de paz y que esta tenía que ser duradera. Benito, tú hablabas, y a mí me pareció muy interesante, e introducías el tema de la injusticia. O sea que hay cuestiones de raíz que generan conflicto. Es decir, cuando uno ve en la televisión, cuando mucha gente ve en la televisión estilos de vida, cosas que tú dices, bueno, yo merezco eso, yo merezco vivir como esa persona que sale en la televisión, pero estoy desempleado. Eso me causa enojo, eso me causa dolor y cierta rabia frente, ¿verdad?, a la sociedad contra. Yo estudié, yo me preparé, he sido una persona seria, he cumplido las leyes, pero no hay manera de que yo consiga un empleo. Y aquí estoy en mi casa en pantalones cortos con una camisilla en la terraza y no hay manera. Es decir, ¿cómo lidiar con estas cosas, ¿no? Y eso quizás viene el vecino, sube el radio al lado, que viene contento porque le ha ocurrido algo nuevo, y el tipo se molesta y bueno, le dice dos improperios, ¿no? Y ahí viene el conflicto, ¿no? ¿Cómo se maneja? Porque hay cosas que se pueden manejar, pero hay otras que no, que requieren soluciones más profundas. Quizás lo que se requiere de esta persona es que tenga un empleo, ¿verdad? Cuéntanos de tu experiencia, Benito, porque sí, más que nada tu experiencia vale mucho en esto. El conflicto tiene razones exógenas y endógenas, objetivas y subjetivas. Sí. Comúnmente hay un error en el abordaje del conflicto. Primero es remitir al conflicto a la violencia y segundo a la pobreza. Es decir, los pobres, por ser pobres, son violentos. Me alegra que tú digas eso, porque eso es bueno que se diga. Los pobres no son violentos porque son pobres. Muy bien. Correcto. Ni los violentos son necesariamente los pobres. Los pobres. Entonces, de ahí que es bueno entender cuáles son los problemas que generan los conflictos y desmontarlos, estableciendo su relación lógica de causa y efecto. Okay. Porque de lo contrario, vamos a recuperar la teoría del Ambrosio, del criminal innato. Bueno, típico, si es moreno, anda... Sí, es pobre, si vive en tal barrio. Pobre en tal barrio, sí. De tal zona del país. De tal zona del país o de la capital, es un delincuente. Sí. Sin embargo, nosotros entendemos que no, que hay muchísimas razones internas y externas, objetivas y subjetivas, que pueden desencadenar un conflicto. Claro. Ahora, indiscutiblemente, que la pobreza es una causa estructural que empuja a mucha gente al conflicto por los niveles de frustración que genera. Claro, porque realmente quizá la mejor definición no es hablar de pobres, sino de empobrecidos. Es decir, que es la sociedad la que no le ha dado la oportunidad de salir de esa condición y que se la ha provocado. Y el gran dilema, Roberto, de una sociedad como esta es que uno de los crecimientos más vertiginosos que ha logrado esta sociedad es en los medios de comunicación. Sí. Pero los medios de comunicación es el que vende el modelo y el estilo de vida. Es verdad. Que a todo el mundo quieren venderle. Sí. Es decir, sin embargo, un joven, a un graduado que no tiene empleo, sí, pero que ve un anuncio de la buena vida, o que ve alguien que salió del propio barrio de él y lo único que hizo fue engancharse a un partido y transformar su vida en un magnate, indiscutiblemente que eso genera niveles de frustraciones, de violencia interna que un día puede estallar. Antes, la mayoría de conflictos de carácter sociales se daban en los barrios marginados. Sí. Es decir, estoy hablando de pandillas juveniles, cosas. Ahora no. Se están dando, han desbordado el espacio donde actúan. ¿Por qué? Porque al final estamos vendiendo un modelo de ciudadano, un modelo de vida, de estilo de vida, que el propio Estado y la sociedad no puede garantizarle a nadie, excepto a una minoría. Exacto. Es decir, ¿cuál es el modelo de vida que tú me vendes? Tú eres importante en la misma medida en que tienes dinero. Dinero. Lo importante es el dinero, no los valores. No los valores. Entonces, si tú tienes dinero
tú tienes una legión de gente que te sigue. Entonces, eso es un valor. Entonces, por eso comencé que la primera fase de la construcción de paz es la prevención de valores. Es decir, y voy a recuperar tu pregunta. Yo creo que hay que trabajar a nivel de las escuelas, de las organizaciones comunitarias, del liderazgo político. A nivel nacional hay que trabajar los problemas de los valores. Los valores de la solidaridad. De la escuela a los niños, ¿no? La experiencia fue desarrollada. ¿Cuáles son los valores que a tu juicio permiten construir una cultura de paz? Tú mencionaste solidaridad. Sí, solidaridad. Construcción de ciudadanía. No podemos tener una sociedad justa, democrática, si no educamos a los jóvenes y a los niños para que sean buenos ciudadanos, para que sean excelentes ciudadanos. No excelentes ciudadanos de cara a un buen comportamiento, como se le entiende, sino un excelente ciudadano de cara a ser crítico, a ser propositivo, a pasar de la protesta a la propuesta, sin dejar de lo primero, es a criticar su entorno, pero no criticarlo para quedarse en la crítica, sino criticarlo para procurar la búsqueda de soluciones a esa realidad que vive. Y ese es un gran problema, porque hay una estructura educativa donde el estudiante opera como una alcancía. Es decir, es un receptor de informaciones sin ningún nivel de criticidad, de iniciativa, de proposición. Entonces, tenemos un profesor que se coloca como el que sabe y un alumno como el que no sabe. Entonces, de acuerdo a tu reflexión, Benito, la escuela contribuye también, al no contribuir la escuela a crear un ciudadano consciente de sus derechos y deberes, estamos creando entonces un caldo de cultivo, digamos, una situación para que no haya la capacidad para el manejo de los conflictos naturales que surgen, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente que sí, al igual que en la familia. Y la familia igual, ¿no? La familia, bueno. ¿Y la tolerancia para ti es un valor importante, Benito? Para allá iba. Yo creo primero es promover el uso del diálogo. El diálogo es fundamental, pero atención, el diálogo no es que haya comunicación entre las partes, es que el diálogo sea fundamentalmente de una escucha receptiva. Es que el diálogo solamente puede establecerse entre iguales. En la medida en que yo tenga la tolerancia de entender que el otro es igual que yo y tiene iguales derechos que yo, pues yo puedo dialogar con él, ¿no? Sí, el diálogo, pero un diálogo donde se escucha a la gente y donde la gente se escuche, porque hay un diálogo receptivo o defensivo. Uno dice diálogo de sordos. De sordos, correcto. Entonces, se trata de un diálogo entre iguales, donde se le escucha a la gente, donde la gente pueda expresarse y decir lo que siente y quiere. Segundo, hay que desarrollar la capacidad de concertación. Indiscutiblemente que sí. Y el ánimo de concertación. El ánimo de concertación y entender que nadie es propietario de la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no es de nadie. La verdad es relativa, todo el mundo tiene un chin de la verdad. Sí. Todo el mundo, porque lo absoluto no existe. Todo el mundo tiene un chin de la verdad no es de nadie en particular. Construimos verdad a partir de mi verdad y tu verdad. Claro. Y una de las dificultades para dialogar y concertar es precisamente esa lógica de ver al otro. Sí. No, es que tú te has equivocado. Exacto, sí. Yo estoy equivocado y tú tienes la verdad y yo estoy equivocado. No, eso no significa que tú estés equivocado. Vamos a seguir dialogando, construir alianza a partir de los elementos comunes y avancemos hasta tanto vayamos afilando nuestras diferencias. En esta experiencia de tantos años tuya, Benito, desde el 84 a la fecha, ¿cuál podría ser para ti la experiencia más hermosa? Tú has citado la experiencia de los centros estos que están en la línea. ¿Qué experiencia de un conflicto, de muchos conflictos que pudieron resolverse de esa manera? Mira, nosotros tenemos un testimonio que fue con un profesor. Sí. Incluso puedo mencionarte el campo Guatapanal. Participó en uno de los cursos talleres